Muy buenos días, ¿cómo les va? Es realmente un placer dar inicio a este segundo encuentro con precandidatos a jefes de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, espacio que hemos organizado desde este Consejo Profesional para que los precandidatos de las distintas fuerzas políticas, específicamente de las tres principales fuerzas que tienen posibilidad de llegar a ser candidatos definitivos en las elecciones de octubre, puedan compartir con nuestra matrícula, con nuestros colaboradores y público en general, las distintas propuestas, sus ideas, cómo piensan resolver los principales problemas que vivimos los vecinos de esta ciudad de Buenos Aires. Así que agradecer a cada uno de ustedes la presencia, también a aquellos que nos están acompañando en forma virtual a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, muchas gracias a Ramiro Marra por estar con nosotros. Recién estábamos conversando, Ramiro ha participado de otros encuentros y actividades que organiza este Consejo Profesional a partir de su experiencia en el tema de finanzas, de economía, pero hoy nos visita en calidad de precandidato. Así que muchas gracias, Ramiro. Te doy la palabra para que te presentes y luego vamos a hacer algunas preguntas. Les recuerdo que aquellos que quieran acercarnos también, las preguntas las vamos a ir leyendo durante este encuentro. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, primera vez que me presentan como alguien de Puerto Madero, no soy de Puerto Madero, vivo en Puerto Madero, duermo en Puerto Madero, pero no soy del barrio de Coglan, del barrio más chiquito de la ciudad de Buenos Aires, que queda ahí al lado de Belgrano, para los que no lo conocen. Sí, que hay una sede ahora del Consejo sobre Monroy y Balbín, ahí a la vuelta de mi casa hay una sede. Muy contento de estar acá porque, bueno, en mi familia venimos casi todos, menos mi madre, de las ciencias económicas. Mi padre contador, mi hermana contadora, mi hermano más grande estudió administración de empresas, yo estudié finanzas y mi hermano más chico estudió economía. Entonces, para mí el Consejo siempre fue un lugar representativo de mi familia, como te contaba antes. El primer trabajo que tuve, por supuesto, fue venir con un balance al Consejo de Ciencias Económicas a que me lo convaliden. He venido muchas veces al Consejo a hacer trámites, que por suerte hoy, gracias a este mundo moderno, a la transformación digital, ya no es necesario. Pero bueno, ahora tenemos este tipo de encuentros que ayudan tanto a poder relacionarnos, conocernos y profundizar en los conceptos e ideas, que tenemos espacios políticos nuevos como el nuestro, que de cierta manera nos sentimos identificados también con el espacio político que representás dentro del Consejo, que es un espacio político nuevo. Sabemos que la lista azul estuvo mucho tiempo y bueno, que has entrado por un espacio nuevo, que eso también tiene mucho valor, y sabés lo difícil que es la política cuando uno quiere romper lo establecido, el status quo. Lo viviste acá en el Consejo, creo que es una buena experiencia. Y también el rol que tiene el Consejo de cómo se puede hacer política de una manera apartidaria. Cuando decimos apartidaria es a partir de los beneficios que le puede generar a uno. O sea, ustedes en el Consejo no están defendiendo una profesión, no están defendiendo un signo político a ver cuál es el próximo cargo que toca fuera de acá. Nadie va por la vida haciendo política partidaria a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires en nombre del Consejo. Por eso sé que es un lugar abierto y un lugar donde se pueden compartir ideas, donde se puede hablar de cuestiones técnicas que a veces en otros ámbitos es más difícil. Y bueno, para mí es un orgullo estar acá por todo esto que te estoy planteando. Nuestro espacio es un espacio para algunos particular, para nosotros es un espacio de lógica y de racionalidad. O sea, nosotros utilizamos las ideas, trabajamos en base a ideas que lograron que el mundo cambie de rumbo, mejor dicho, que intensifique su rumbo a lo largo de los últimos siglos y de los últimos años primordialmente, donde han logrado cosas formidables. A través de las ideas del liberalismo aumentamos la expectativa de vida, bajamos la pobreza. A partir de las ideas del capitalismo mejoramos nuestra calidad de vida, que es difícil plantear esto porque obviamente uno vive el presente y en el presente tiene un montón de problemas. Pero bueno, en el mundo está pasando eso, en la Argentina no. En la Argentina aumentó la pobreza, parece que cada día es más difícil vivir. Y eso es lo que queremos cambiar. Queremos sumarnos al tren de la realidad,
de lo que generó el liberalismo y el capitalismo y poder defender esas ideas también en un país con tantas características buenas como tiene la Argentina, que siempre digo que la principal característica no es que tenemos soja, que tenemos petróleo, sino es el capital humano. Es un capital humano que no se encuentra en muchos países. Me pasó en las últimas semanas de hablar con empresas multinacionales del sector petrolero y del sector financiero y decían, nosotros venimos a buscar capital humano a Argentina. Empresas de servicios, mejor dicho, empresas del sector petrolero que venden servicios al mundo desde Argentina. Deciden venir a la Argentina a buscar el capital humano para que nosotros acá no es que le demos petróleo, no, ellos quieren gente que pueda brindarle un servicio a otros países, porque entienden que en la Argentina está esa calidad humana, esa capacidad, que es la capacidad del profesionalismo. Y cuando hablo de profesionalismo no digo simplemente los que van a la facultad y terminan la carrera universitaria, no. Esa capacidad que tenemos los argentinos para poder vivir en este país donde la inflación es de casi un 10% mensual, que en otro lado dicen, ¿cómo hacen? Bueno, nosotros tenemos esa capacidad. O sea, nos cuesta, pero sabemos cómo hacerlo. Y eso tiene un valor muy, muy importante para poder brindar la industria del servicio, que es muchas veces desprestigiada por gente que tiene una ideología equivocada. La industria del servicio es la industria de los seres humanos, es la industria donde nosotros damos valor. Y hay que valorizarla, porque si no estamos diciendo que los contadores no sirven de nada y lo único que sirven son las máquinas. O sea que para hacer un auto solamente necesitamos máquinas y fierros, como dicen, y no necesitamos personas. Y si no hay un contador atrás que ajusta las cuentas, va a ser imposible que esa fábrica, como le dicen, sea rentable. O sea, la fábrica del servicio tiene que ser la primordial, porque si no, ¿para qué estamos las personas? Y con todo este boom que estamos viviendo de la inteligencia artificial, claramente nos van a pasar por encima. Nosotros ahora tenemos una competencia, es la inteligencia artificial, algo que creamos nosotros mismos con nuestra propia capacidad. Pero esa inteligencia artificial les tenemos que seguir dando herramientas para poder desarrollarnos en una sociedad mucho más eficiente. Pero bueno, hice una presentación, no sé si ayer Santoro hizo la misma presentación, pero estoy todo el tiempo comparándome yo. Está muy bien. Tendría que haber venido ayer, porque a mí Santoro me tiene bloqueado en Twitter. ¿Ah, sí? Sí, capaz así podía hablar con él. Bueno, muy interesante la introducción, sobre todo te agradezco el comentario hacia nuestras profesiones, que es un tema que venimos debatiendo fuertemente en el Consejo, ¿no? Esto de aliarnos a la tecnología, pero sabiendo que el diferencial está en el aporte de valor que podemos incorporar los profesionales. Y hablabas de que tu espacio es relativamente nuevo. En ese sentido, ¿cuál es el diferencial que ustedes piensan aportar para solucionar los problemas de la ciudad en relación a los otros espacios políticos? Bueno, creo que el rol de nuestro espacio es el de no terminar pensando en la política como un lugar donde estamos buscando un trabajo, sino la política como algo que es parte de la esencia del ser humano y donde lo que se discute en política son ideas y no nombres propios y no rejuntes, como estuvo pasando a lo largo de las últimas décadas, que vos ves a los espacios políticos y no sabés qué es lo que proponen. Entonces ves las peleas, ves los debates, ves sus propias internas que tienen y decís, ¿pero qué están proponiendo? Por eso hace tanto ruido cuando nosotros proponemos cuestiones como la dolarización, porque choca decir, están diciendo algo, el resto no me dice nada. Tratan de zafar, siempre entendiendo que las propuestas son de acuerdo a los contextos y los contextos también van cambiando en la Argentina por la situación que estamos viviendo. Nuestra ideología, ahora ya hablando de las ideas, tiene una característica que no tienen otras ideologías o la mayoría de las ideologías. El liberalismo es pragmático, el liberalismo se va adaptando a la realidad de los tiempos. No es el mismo liberalismo el de Adam Smith que el nuestro, por supuesto, porque estamos en otro mundo.
Y es lo que nos pasó a todos, es lo que le puede pasar a un contador. No es lo mismo el trabajo que hace un contador hoy que lo que hacía hace 15 años. Lamentablemente a veces en las universidades siguen explicando lo mismo, pero sabemos que los trabajos van adaptándose a los tiempos y de eso consta el liberalismo, entender que hay un progreso. Nosotros nos adaptamos a eso y ese es nuestro diferencial, ser un espacio con ideas, que las ideas a su vez traen propuestas. Bien, voy a tocar un tema que es común en este consejo, tiene que ver con los impuestos y que ustedes han planteado el tema de bajar impuestos, de generar alivio a las empresas, a las pymes especialmente, que son tan importantes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles serían las propuestas en ese sentido? Perfecto. Bueno, primero aclararte que nosotros no tenemos un tema de categorización de niveles. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de hablar de las pymes. Ese es un discurso totalmente intencional de la dirigencia política, de decirle estoy hablando de los pequeños porque los grandes son malos. Para mí los grandes no son malos. Para mí los grandes son parte de esta sociedad. Para que haya una pyme necesitamos que haya una gran empresa. Entonces no hay que dejarlos de lado, porque si no yo vengo acá a hablar de las pymes para que todos nos sentamos identificados, simplemente para captar votos. Pero ¿para qué voy a tener una pyme si no hay una gran empresa? Y esto, seguramente de tu experiencia y la experiencia de los profesionales de este consejo lo pueden saber muy bien, porque muchos deben trabajar con pymes. Las pymes le venden a grandes empresas. Si no hay grandes empresas, las pymes no tienen clientes. Después tenemos los comerciantes, que también son parte del sector de las pymes, sí. Pero es otra cosa. Cuando uno ve un servicio de una estructura pyme, de una fábrica pyme, su cliente es una gran empresa. Yo no le compro cosas a una pyme. No tengo una relación directa con una pyme. Porque para eso están las grandes empresas, que puede ser desde un supermercado que distribuye, puede ser desde una empresa que necesita algún tipo de servicio adicional con un proveedor, puede ser, no sé, pongámosle una empresa tan conocida como todos como Arcor. Arcor no hace sus propias cajas, las cajas seguramente se las compra una pyme. Entonces no hay que relativizar el rol de las grandes empresas entendiendo que la dirigencia política nos quiere hacer creer que son los malos. Cuando nosotros hablamos de la reducción de impuestos, lo hablamos desde dos maneras. Una desde la presión tributaria, que es el porcentaje que tenemos que entregarle al Estado en base a nuestras ventas, a nuestros ingresos, y el segundo es la cantidad de impuestos. La cantidad de impuestos que hace que la economía se vuelva mucho más ineficiente, porque hay muchos impuestos que están simplemente para molestar y que hacen ineficiente el trabajo. Capaz a los contadores les genera un trabajo que, pará, me están pagando por esto, sí, pero está mal, te pueden pagar por algo mucho mejor, por conseguir eficiencia, por conseguir mayor rentabilidad. La mayor rentabilidad va a generar mayor capital de trabajo para poder contratar más gente y generar más valor agregado. No estar tratando de hablar con las diferentes instituciones impositivas de cada provincia para ver si el convenio multilateral te sirve. Esas son las cosas que nosotros queremos solucionar. Bien. O sea, por ejemplo, el convenio multilateral. Hay algo que está mal en la Argentina. No puede ser que haya gente que diga, le debo plata a voy a decir la HIP en Salta, sí, a la Dirección de Rentas de Salta, y yo en mi vida fui a Salta y me hice algo porque una vez alguien me compró algo en Salta. Sí. Que no pueda salir una cuenta bancaria en otra provincia, porque apenas salir una cuenta bancaria en otra provincia te empiezan a cobrar impuestos. Esas cosas están mal. Y eso es porque tenemos políticos que creen que son nuestros dueños y ya están viendo a ver de dónde nos sacan algo. O sea, están haciendo una recaudación distorsionada de la realidad económica de cada emprendedor, empresa, gran empresa, pyme y todo lo que querramos. Ese es un cambio que queremos hacer, por supuesto, a nivel nacional, que tenemos que tratar de ordenarlo desde ahí, por más que después hay que poner de acuerdo y hacer un acuerdo con el resto de las provincias que también tienen la potestad de cobrar. Después está toda la situación de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Ciudad de Buenos Aires, al ser una de las últimas autonomías que se brinda en la Argentina, en los últimos años creó un monstruo de recaudación.
claramente nosotros lo primero que pensamos, cuando pensamos en la Ciudad de Buenos Aires, pensamos en el ABL, que puede ser el impuesto que pagamos de manera más directa. Pero cuando uno empieza a ver los impuestos de manera indirecta que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires, es ahí cuando vemos que simplemente hicieron kirchnerismo de buenos modales. Pero como los otros parecía que hacían las cosas peor, nadie decía nada. A lo largo del tiempo fuimos reaccionando y dijimos, paren, que estos no son muy diferentes. Lo único que hacen es aparentar tener mejores modales. Bien, sí, nosotros siempre en las propuestas planteamos la simplificación del sistema tributario, que es bastante engorroso y se superponen cantidad de impuestos. Tema del orden del espacio público. Ayer justamente fue un día caótico en la ciudad, con cortes. ¿Qué propuestas tienen en ese sentido respecto al orden del espacio público y también de la movilidad, ¿no?, de los ciudadanos? Bueno, fácil la respuesta, pero parece que los que gobiernan no se quieren hacer cargo. Es cumplir la ley. No necesitamos hacer más propuestas que cumplir la ley. Hay la Constitución Nacional en el artículo 14 y el Código Penal en el artículo 194 son muy claros. Hablando del orden, con el tema de los piquetes, lo doy directamente a los piquetes porque es una cuestión real y simbólica al mismo tiempo, porque si una persona tiene derecho a cortar la calle, que no existe ese derecho en ningún lado de la Constitución Nacional, en ninguna ley, en ninguna parte del Código Penal se habla del derecho a cortar la calle. La Constitución Nacional, que cuando les digo la palabra que utiliza la Constitución Nacional, el artículo 14, en el mismo artículo que dice que tenemos el derecho a transitar, dice que tenemos el derecho a peticionar, no dice derecho a protestar. Tomemos que la manera de peticionar a veces tiene que ser una protesta, que seguramente la mayoría de los que estamos acá hemos participado de algún tipo de protesta. Pero ese tipo de protesta no es de manera sistemática, no hacemos un negocio de eso, no recaudamos plata en base a eso, no lo hacemos en horarios picos simplemente para molestar a otro. Yo he participado de manifestaciones, he participado de una manifestación histórica el 8 de noviembre del 2012 donde más de 1 millón de personas salieron a la calle a reclamar en contra de un gobierno, que la sociedad no estaba contenta, pero fue a la noche. Hay 1 millón de personas. Y la mayoría de la gente que fue ahí, o mejor dicho, toda la gente que fue ahí, nadie fue obligado. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a esa gente que está siendo obligada a ir a cortar una calle. Es lo más cerca a la esclavitud de lo que uno conoce. En el mundo actual, eso es esclavitud. ¿Cómo pueden obligar a una persona a ir a cortar la calle simplemente porque le están brindando un plan social? Por eso, basta de intermediarios para que no tengan la herramienta de obligar a esa gente que tiene una necesidad a cortar la calle y ir contra los líderes piqueteros con el artículo 194 del Código Penal, que no se puede cortar la calle, es un delito. Como es un delito robar, es un delito cortar la calle. O sea, una cuestión es hacer una manifestación, una protesta que no es sistemática, y otra cosa es hacerlo de manera sistemática como un negocio. Y sobre todo es preocupante porque este tipo de piquetes son administrados por partidos de izquierda. Partidos de izquierda que democráticamente no tienen los votos suficientes para cambiar la Constitución Nacional ni para cambiar el Código Penal. O sea, hay una estructura partidaria política que está fomentando un delito. Y eso hay que cambiarlo. Y fíjense la hipocresía que hay por parte de la ciudad de Buenos Aires. En Jujuy sabemos que fueron a levantar los piquetes. Tienen el mismo marco normativo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Son parte del mismo espacio político. Son parte de una misma fórmula el gobernador de Jujuy que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno dice muy bien lo que hicieron en Jujuy. Si tenés el mismo marco normativo, ¿por qué no lo haces en la Ciudad de Buenos Aires? Porque algún tipo de complicidad tenés. Yo puedo aceptar que en primer medida te pueden estar extorsionando, pero cuando vos lo perdurás en el tiempo, dejás de ser extorsionado y pasás a ser cómplice. Pasás a ser socio. Entonces la dirigencia política actual es cómplice de los piquetes. ¿Por qué? Porque no hace nada. Como no hace nada, los piquetes siguen avanzando. ¿Cuál es la propuesta? Fácil. Nos metemos presos a los líderes piqueteros, como dice el Código Penal. Bien.
Ayer Santoro trajo algunas propuestas que tienen que ver con la salud en la ciudad. ¿Qué propuestas tienen ustedes? No escuché las propuestas de Santoro, Bueno, me lo perdí. Vi un poquito, pero no vi esa parte. Se enfocó más que nada en todo lo que es salud mental y discapacidad, que en cuanto a la accesibilidad. Perfecto. Para que alguien tenga salud, algo básico es que se pueda alimentar. Si vos no estás bien alimentado, no tenés salud. Vos vas a cualquier médico, lo primero que te dice es ¿cómo estás comiendo? A veces parece que los dirigentes políticos quieren mostrarnos cierta sensibilidad, hablando de discapacidad, de salud mental, y se olvidan de algo básico: los chicos no comen. Nuestra propuesta está basada en que los chicos coman, alimentación, nutrición, y principalmente los chicos. Tanto en salud como en educación, están totalmente correlacionados. No hay buena educación si no hay buena salud, y no hay buena salud si no hay nutrición. Nosotros queremos que la gente coma. Y capaz puede venir y decir, no, bueno, pero en la Argentina no hay un problema de que hay gente como en África que se muere de hambre. No, hay gente que se alimenta mal. Comer todos los días pan no es comer, es subsistir. Mi perro come todos los días la misma comida. Y la comida de mi perro tiene nutrientes. A los chicos les dan pan. Y a veces no tienen las 4 comidas, no a veces, muchas veces no tienen las 4 comidas que corresponden. El chico va al colegio con hambre. Entonces, ¿qué salud puedes desarrollar ahí? Se están olvidando algo mucho más básico. No quiero contradecir a la persona que vino el día anterior porque no tiene posibilidad de responder, pero tranquilamente me puedes desbloquear de Twitter y lo podemos debatir con Leandro. La próxima hacemos un debate acá. No creo que quiera. Por algo me bloqueó de Twitter. Bien, ustedes tienen un segmento que es el de los jóvenes que fue creciendo en cuanto a apoyo a la fuerza. ¿Qué propuestas tienen para este segmento de la población donde se está dando que muchos jóvenes tardan en irse de su casa porque hay imposibilidad de alquiler o de acceder a una primera vivienda? Muchos piensan en irse del país, otros ya se fueron. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? De vuelta, tenemos una diferencia con los espacios políticos. Los espacios políticos creen que las personas estamos targeteadas, se creen que son parte de un sistema capitalista y empiezan a hacer marketing específico. Por más que a nosotros muchos jóvenes nos apoyen, nosotros no tenemos propuestas para los jóvenes. Porque si tenemos propuestas para los jóvenes estamos discriminando. ¿Quiénes somos nosotros para discriminar por edad? ¿Quiénes somos nosotros para discriminar por género? ¿Quiénes somos nosotros para determinar un beneficio para uno y no un beneficio para otro? Está mal. Somos todos iguales. ¿A quiénes hay que darle un apoyo? Por supuesto, como dije recién, a los chicos. Que tengan salud, educación. Pero después a los jóvenes lo que le vamos a dar es estabilidad monetaria. A los jóvenes lo que le vamos a dar es perspectiva, pero también a la gente más grande. Gente que perdió esa expectativa, que ahí los vamos a convertir en jóvenes. Porque una de las cuestiones que hay con la cuestión de la edad es que con la edad uno va perdiendo las fuerzas y las ganas. Y más cuando ve que están siempre los mismos, que toman las mismas decisiones y que proponen las mismas cosas, hacen las mismas cosas y nunca llegan a las soluciones. Entonces eso hay que cambiar. Convertir que la gente grande también sea joven. ¿Cómo lo haces eso? Cambiando las perspectivas. ¿Cómo hacemos el cambio de perspectivas? Con grandes reformas estructurales, con reformas de shock, como se le dice muchas veces. Una gran reforma del Estado, reducción del Estado. Cuando digo del Estado, digo reducción de los cargos públicos, reducción de la incidencia de los gobiernos de turno sobre nuestras vidas. No necesitamos 22 ministerios. No es que por bajar los ministerios vamos a cambiar la realidad de la Argentina. No, es la forma de pensar. A partir de ahí podemos hacer una reducción también de la presión tributaria, podemos bajar los gastos. ¿Qué gasto queremos bajar nosotros? Los gastos que no tienen nada que ver con lo social. El otro día tuve la posibilidad de debatir con Matías Culfas
y con Hernán Lacunza en una universidad, y Culfas me dice en un momento, bueno, pues ustedes hablan de reducir el Estado y hablan de 2/3, hablan de, no tienen en consideración que hay 2/3 que es de gasto social. Perfecto, entonces explícame dónde está el otro tercio. Quiere decir que 1 de cada 3 pesos que se gasta en el Estado no va a la gente. ¿A quién va? ¿En qué se gasta? Hay algo que está mal. Eso es lo que tenemos que cambiar. Dejemos los 2/3 y vamos contra el otro tercio, que es un montón. Después, por supuesto, una reforma monetaria y financiera, que ahí es donde reducimos nuestro modelo de nueva dolarización, pero es mucho más profundo, por supuesto. Y, por último, una reforma laboral, porque queremos que la Argentina esté más ordenada. Queremos que la gente no tenga que hacer un monotributo para escaparse de todas las cuestiones laborales. O si tiene que hacer un monotributo, que no sea con trampa, que sea porque está aceptado por todos. Ese tipo de reformas son las que dan un beneficio tanto a los jóvenes, como a la gente grande, como a la gente de menos edad. Fuera que tampoco me gusta categorizar a la gente por edad, entonces me cuesta mucho. Hay gente que tiene más que nada mucho, la pregunta, que tiene el DNI muy bajito y se consideran jóvenes. No hay que... Sí. No, más que nada la pregunta es porque hay una problemática que tiene que ver con la ley de alquileres y bueno, todo este tema de la dificultad para alquilar que hoy se está viviendo en la ciudad. ¿Tenías alguna idea específica? No, te tomo el tema de la ley de alquileres. Eso es parte del fracaso argentino. Muchos hablan de la ley de alquileres y lo mal que estuvo establecida y los daños que trajo al mercado de alquileres. Pero lo más triste es que dejamos hablar del crédito. Ya no se habla del crédito, se habla de la ley de alquileres. Se habla de lo difícil que es alquilar, cuando antes se hablaba de lo difícil que era comprar. Ahora, cuando nosotros hablamos de una reforma del sistema monetario, del modelo monetario, también decimos y financiero, porque cuando vos estableces un sistema de una moneda estable, vuelve el crédito. Si los argentinos, o una parte de los argentinos, tienen 400.000 millones de dólares fuera del sistema, si nosotros establecemos un sistema financiero y monetario sólido, lo van a meter adentro del sistema. Van a depositar esos dólares. Cuando se depositan esos dólares, empieza a haber una oferta de dinero para que los que demandan para sacar un crédito hipotecario lo van a poder hacer. Entonces, en un modelo nuestro de mediano y largo plazo no vamos a estar preocupados por la ley de alquileres, sino por los créditos hipotecarios. Y ahí es que la economía va a empezar a crecer y desarrollarse de otra manera. Por supuesto que la ley de alquileres la vamos a derogar, no lo ponemos ni en duda. Porque nosotros no queremos que haya un Estado que nos trate como niños tontos, que nos dice, estas son las reglas para alquilar. Yo me puedo poner de acuerdo con alguien y establecer mis propias normas. No somos tontos. Sé negociar. Necesito que vos te pongas en el medio. Pero ¿qué pasa? Como rompieron el sistema de créditos, se monopolizó eso y se quisieron meter en el medio. ¿Cómo lo hacemos? Lo abrimos de vuelta. Porque enseguida que vos abrís el crédito, va a haber gente que capaz no puede sacar un crédito de manera inmediata, pero otro que sí lo puede sacar y que va a generar mayor oferta para el alquiler, por ejemplo. Hoy que tenemos un mercado totalmente distorsionado por un exceso de reglas. Por eso hay que derogar esa ley de manera inmediata y empezar a pensar en un modelo más de mediano y largo plazo con el crédito hipotecario. Bien. ¿Y crees que es posible que vuelva el crédito en el corto plazo? El corto plazo en la Argentina lamentablemente antes era llegar a fin de mes, hoy es ir al supermercado por el día. Por eso es que tienen tanto éxito los supermercados de cercanía en la Argentina. No es normal tantos supermercados de cercanía en el mundo, en los países desarrollados. Volvimos al almacén. ¿Por qué volvimos al almacén? A ir al supermercado, al chino, como le decimos, a los express. No le voy a dar marca, no le voy a dar... sí, soy capitalista, Carrefour. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué están esos modelos? Porque la gente no puede ir una vez al mes a comprar la comida para todo el mes porque no tiene los ingresos. Entonces tenemos ese nivel de cercanía. Tenemos que... Estoy hablando del corto plazo porque hay que entender lo que es el corto plazo para nosotros y lo que es el corto plazo para un mundo normal o para países desarrollados. El corto plazo en Argentina es el día. Entonces vos me decís,
¿Va a volver el crédito hipotecario si ustedes ganan en los primeros 3 meses? Y no la veo. Nosotros no estamos hablando de un mundo ideal en 6 meses, sino que cambia el rumbo. Porque si no vamos a empezar a fomentar medidas, como fueron, por ejemplo, los créditos UBA, que en algún momento tuvieron algún tipo de éxito en la Argentina, pero que no pudieron perdurar en el tiempo. Nosotros queremos medidas que perduren en el tiempo. Prefiero crecer al 5% de manera continua y no crecer 10% 2 años para el siguiente año bajar un 10%. Necesitamos cambiar el rumbo. Y lo mismo pasa con este concepto de en cuánto tiempo las cosas, cuánto la emergencia que tenemos. La necesidad que tenemos, las urgencias que tenemos en la Argentina, no las vamos a resolver de la noche a la mañana. Lo que vamos a cambiar es el rumbo. Tenemos una meta. La meta son capaz 40 años. 40 años para poder hablar de ser algo parecido a Australia. O sea, a Suiza. Salir de este concepto de que en poco tiempo podemos ser uno de los países más importantes del mundo. No, tenemos que dejar de caer en la tabla. Tenemos que tratar de volver a crecer, a desarrollarnos. O mejor dicho, hay un concepto que en términos económicos es muy conocido, que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es de corto plazo y el desarrollo de largo plazo. Nuestro modelo es un modelo desarrollista, porque el liberalismo se basó en eso, el capitalismo se basó en eso. Para que haya Internet, en algún momento se inventó una computadora. Si no, no hubiera habido Internet. Para que se desarrolle más, se convirtió la computadora en un teléfono. Entonces, todo hubo algo previo. Para que haga algo previo, lo que necesitas es el desarrollo. El crecimiento es simplemente de corto plazo. Nosotros estamos pensando en un modelo de desarrollo. Bien. No puedo dejar de preguntarte por el tema de la dolarización, que todos quieren saber si es posible, si es viable. ¿Cuál sería la propuesta en ese sentido? Bueno, esa pregunta de si es viable me la hacen en muchos medios de comunicación y a veces digo, ¿qué se creen? ¿Que somos tontos? ¿Que vamos a proponer algo que no es viable? Entonces me pongo a escuchar quién dice que no es viable. Los que dicen que no es viable son los economistas y políticos de otros espacios políticos, cuando tienen una cámara prendida. Apaguemos la cámara, traigamos a cualquier economista o político de otro espacio político y van a ver cómo en 15 minutos lo hago cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque están haciendo política partidaria. Y nosotros hacemos política de ideas. Para que veas un poco de este proceso de dolarización que estamos planteando nosotros. Cuando nosotros con Javier dijimos tenemos que ir a un modelo de dolarización, empezamos a formular nuestra propuesta. Y a las pocas semanas vimos que estaba por salir el libro de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski. Personas con las que no teníamos... Javier creo que lo conocía a Nicolás, pero no lo conocía tanto. A Emilio no lo conocíamos. Y mirá, Javier, un libro de dolarización. Mirá qué casualidad. A los meses nos contactamos con Emilio Campo y empezamos a tener una relación. Y descubrimos que la propuesta de Emilio Campo, quien no es parte de nuestro espacio político, era mejor que la nuestra. Dijimos, no, queremos ir por esta propuesta porque complementa nuestra propuesta y la mejora. Y después así te puedo nombrar más de 50 economistas reconocidos en la Argentina que avalan la propuesta de la dolarización. Algunos de una manera, otros de otra manera. Algunos con más tiempo, otros con menos tiempo. Pero hay algo que va mucho más allá de los economistas y de la parte técnica, que somos los ciudadanos. La dolarización es posible porque nos estamos dolarizando continuamente. Yo me dolarizo, vos te dolarizás. Y ayer fue el jefe de gabinete de Larreta a la legislatura y empezó a hablar de inversiones en dólares. ¿Cuántas veces escuchamos a los políticos hablar de inversiones en dólares? Entonces ellos también se dolarizan. Es lógico, hablaría mal de Cristina que tiene tantos dólares ahorrados que los tenga en pesos. Algunos dicen que es una persona inteligente. Bueno, si es una persona inteligente y perversa, como dicen otros, lo básico es que tenga dólares.
porque es natural del argentino dolarizarse, porque no tenemos moneda. Después están todas las cuestiones más de detalle, más técnicas, que nosotros siempre que está la oportunidad las profundizamos y las explicamos. A veces no lo hacemos porque obviamente es aburrido. La especialidad en mi caso y la especialidad de Javier está basada en eso. Yo vengo del mundo de los mercados. Para mí entender un proceso de dolarización y cómo sería toda la transición, que es lo que a algunos le hace ruido, me es sencillo entenderlo, explicarlo e imaginármelo. Claramente al que no viene de este mundo, y es raro, yo hablo de un trust en Estados Unidos para mandar los activos del Banco Central y a partir de ahí sacar un préstamo sindicado que en el caso de tener una urgencia que se vayan a utilizar ese trust, y todos me dicen, no, mira, no entendí nada de lo que me dijiste. Y tiene lógica porque la mayoría no tiene los conocimientos técnicos para entender el balance del Banco Central. Lo que es preocupante, que hay economistas y políticos que sí tienen la capacidad o que tendrían que tener la capacidad y que se escapan del debate. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Por ejemplo, hablar de bimonetarismo es casi hasta faltándose respeto a los argentinos. Porque ¿quién va a usar pesos? Los que van a usar pesos son ellos cuando usen la nuestra, porque van a querer seguir emitiendo dinero para generar inflación, para compensar que no les cierra el balance. O sea, ellos están quebrados. Cualquier contador, debe haber pocos contadores dentro de los gobiernos, porque cualquier contador le diría, esto no te cierra. Es el estado de resultados, no estamos hablando del activo y pasivo, el estado de resultados no le cierra. Gastan más de lo que le ingresa. Ninguna empresa, ningún ser humano se puede mantener en el tiempo. Pero ellos sí, porque se financian en base a la pobreza, en base a nuestra calidad de vida, que es a través de la emisión monetaria. Por eso nosotros proponemos un modelo tan fuerte como de dolarización, porque como dijimos que queremos un modelo de 40 años de desarrollo, no podemos permitir que venga un gobierno en el futuro y utilice el Banco Central para hacer las cagadas que ya hicieron. Entonces, por eso hablamos de cerrar el Banco Central, para que se queden sin la herramienta. Le sacamos esa herramienta por la cual nos hacen daño, por la cual hacen trampa, que es el Banco Central, emitiendo dinero. Y también nos adaptamos a un mundo moderno donde tenemos que entender que los bancos centrales tienden a desaparecer. Con la tecnología, empezó todo este concepto de las criptomonedas, todo este concepto del blockchain, que los bancos centrales del mundo están debatiendo qué van a hacer. Nosotros nos estamos adelantando porque tenemos una urgencia. Cuando uno tiene una enfermedad y ve que la ciencia saca algo nuevo y dice, dámelo porque quiero ver si me puedo curar con eso. Nosotros estamos en ese proceso, lamentablemente. Tenemos que aceptar lo que hay como posible medicina, porque ya no tenemos margen de pensar que saliendo a hacer deporte y comiendo bien vamos a salir adelante. No, tenemos que entrar al quirófano y tomar las decisiones difíciles para tener una mejor calidad de vida. Bien, bueno, y para ir cerrando, te pregunto, en tu opinión, ¿cuáles serían los problemas más importantes que requieren soluciones más urgentes en la ciudad? Bueno, aprovecho entonces, te vuelvo a la primera pregunta, que es el tema de los impuestos, para entender lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Cada vez que nosotros consumimos un bien y hay preguntas del público. Sí. Perfecto. Hablo de este tema pero disculpa. Porque acá traje una información que nosotros estamos dando a la luz, que es muy importante. Cada vez que vamos a comprar algo, compramos un bien o un servicio, nos cobran ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. El promedio nacional en el 2017 era de 2,91 y en el 2022 fue de 3,38. El ingreso bruto es el impuesto adicional al IVA que nos cobran cada vez que compramos algo. Se aumentó en todo el país de 2,91 a 3,38. Pero en la ciudad de Buenos Aires ese impuesto es del 3,40% promedio, porque de acuerdo al sector donde uno está es lo que paga. Y subió a 3,61.
pero tanto en la provincia de Buenos Aires como en Córdoba o en Santa Fe, por algunos ejemplos, bajó. El único lugar donde bajó la presión de ingresos brutos en la ciudad fue en la ciudad de Buenos Aires. O sea, Juntos por el Cambio subió. Juntos por el Cambio aumentó los impuestos. Desde el 2017 al 2022 aumentó los impuestos. Para que tengan una idea, cuando uno empieza a ver la recaudación por habitante de la ciudad de Buenos Aires, por año, sacándole los impuestos municipales, porque la ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que tenemos impuestos municipales y impuestos provinciales. Entonces sacamos los impuestos municipales y solamente vemos los impuestos provinciales para compararlo con otras provincias. En la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto anual dice que cada porteño paga por año 677.000 pesos. 677.000 pesos estamos pagando de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno se compara con un mendocino que paga 379.000 pesos, pagamos un 78% más. Cuando uno se compara con un santafesino, pagamos un 30% más porque ellos pagan 500.000 pesos. O sea, los porteños somos los que más impuestos pagamos. Entonces, cuando nos dicen que hay un festival, cuando nos dicen que está el Mundial del Asado, cuando vemos publicidad en la televisión, de la manera que quieran poner publicidad, ustedes me entenderán, es porque lo estamos pagando. Esto es presión tributaria. Este es el problema que tenemos. Pero como no lo vemos el impuesto, porque vamos a un mercado y pensamos que el que nos cobra es el que nos está vendiendo, que puede ser el chino, lo dejamos pasar. Pero nos estamos pagando, en promedio por habitante estamos pagando 677.000 pesos por mes. Estas son las cosas que cambian en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo haces esto? Haciendo una reforma por parte de la estructura del gobierno. ¿Cómo lo haces también? Que es una de las propuestas que nosotros tenemos, que es una propuesta más innovadora creo que nunca lo dije, va a ser la primera vez que lo diga, una propuesta más innovadora en comparación a lo que hace el resto de los políticos, que por supuesto que estamos preocupados con la gente que tiene discapacidad y por problemas de salud mental. No lo tengo ni que aclarar. No puede ser una propuesta. Eso no son propuestas, esos son versos, pues son cuestiones obvias. Lo que nosotros proponemos es algo mucho más fuerte. Es un presupuesto base cero. Un presupuesto base cero es, no me importa lo que estabas pagando hasta ahora. Empecemos de cero. No voy a hacer mi presupuesto en base a lo que hicieron los últimos 16 años. Empecemos de cero. Prioridades, educación, salud. Así también rompemos el mito de que nosotros queremos privatizar la educación. No, la queremos hacer más eficiente. Venía la pregunta por ahí. Educación, salud, por supuesto, y seguridad. Cubramos esos costos. Veamos qué se necesita. No me tengo que fijar lo que estaban gastando, sino cuántos chicos van al colegio, a cuánta gente hay que atender, cuántos policías necesitamos. Necesitan más herramientas de trabajo, tanto en el sector de la salud, en la educación y la salud. Bueno, ¿cuántas herramientas de trabajo? No quiero saber lo que estaban gastando, lo quiero hacer desde cero, porque si no me estoy colgando de los curros anteriores. El presupuesto base cero lo que dice es, hagamos como que empezamos de la nada, que nos dan algo y tenemos que construirlo sin olvidarnos de todo lo que hay, solamente con las necesidades que hay que cubrir. Y seguramente ahí va a saltar que hay un montón de cuestiones que son innecesarias. Porque cuando vos haces este presupuesto base cero, el Mundial del Asado no va a existir. Voy a decir, ¿por qué voy a hacer el Mundial del Asado si no es una prioridad en mi agenda? Y ahí, por supuesto, que entra la gente con discapacidad, la gente con problemas de salud mental, por supuesto. No hay una discusión sobre eso, no hay un debate. El debate es que mal utilizan los recursos. Y para no estar discutiendo la mala utilización, directamente empezamos desde cero. Borrón y cuenta nueva. Para no perder 2 años discutiendo lo que hacían mal, sino decir, miremos para adelante.
Acá hay dos preguntas sobre temas educativos. Una es cómo ve la educación en la ciudad y qué opinión tiene sobre ESI y sobre la formación docente. ESI es la educación sexual integral. Sí, no sé por qué le dicen ESI, nunca entendí eso. Lo mismo. La educación está mal. ¿Por qué está mal? Porque tenemos docentes que están mal. ¿Por qué tenemos docentes que están mal? Porque el docente no puede planificar una vida. El docente también es un ser humano y tiene su derecho a poder tener un crédito hipotecario, a poder pagar un alquiler, a poder tener un seguro de salud que puede ser administrado por el Estado o administrado por un privado o administrado por un privado subsidiado por el Estado, como también pasa. Necesitamos tener docentes con muchas más herramientas. Pero la primera herramienta es que estén bien ellos. Que no sean representados por una manga de mafiosos que lo único que están pensando es cuándo no trabajar. Los docentes tienen que tener una mejor calidad de ingresos, una mayor estabilidad, como todos. El problema pasa por ahí. Todos tenemos un problema. Por eso la solución es mucho más macro. En cuanto a la ESI, el tema es el nombre. O sea, saquémosle el concepto de la discusión que trajeron de ponerle educación sexual integral. Se llama educación sexual. Y está perfecto, educación sexual. La educación sexual integral y la ESI fue parte de una estrategia de marketing para que discutamos sobre un tema que no está en discusión, para que no discutamos de los temas importantes. Esa fue la estrategia que tuvieron. Generaron de algo básico un eslogan, la ESI. Digámosle como se le dice, porque si directamente le decimos ESI, directamente a los chicos no le estamos permitiendo decir educación sexual. Creo que es algo básico, que los chicos se animen a decir educación sexual. Parece que está mal la palabra sexual. Y después, por supuesto, que no se utilice la educación en ningún aspecto, tanto en cuestiones sexuales como en otros aspectos. Y se los digo yo que fui a un colegio privado y como saben, los que me conocen, los que me escucharon, yo en la década del 90 defendía las ideas del menemismo y me peleaba con los profesores. Porque yo decía que era menemista. Tenía 16, 17 años. ¿Cómo un profesor de educación cívica me podía discutir a mí, alumno, sobre cuestiones políticas partidarias? Lo primero que me tenía que decir es, acá no venimos a hablar de cuestiones partidarias. Yo iba a aprender eso al colegio, donde se hablaba de cada tema. Y ese doctrinamiento no solo ahora es en términos ideológicos y partidarios, sino también es en cuestiones básicas como la cuestión sexual. No hay doctrinamiento ahí. La educación sexual tiene que ser de apertura, pero no con doctrinamiento. He participado de charlas con chicos en colegio y me dicen que ellos son los que dan educación sexual integral. Que ellos son parte de la ESI. Me han llegado a decir eso. Entonces, claramente hay algo que no está claro. Que yo creo que es parte de la educación de cualquiera. Y cuando hablo de educación no estoy hablando de la cuestión sexual, sino estoy haciendo mucho más amplio, porque si no estamos discutiendo el debate de ellos, que es un debate ideológico. Cuando uno se educa de diferentes maneras. Se educa desde lo formal, que puede ser la educación de ir al colegio, se educa desde su casa, se educa desde sus pares, que pueden ser sus amigos, se educa desde los que son más grandes. El chico de primer año se educa del de quinto año. Si vos ves que el de quinto año llega el primer día del colegio borracho, vos estás esperando 4 años para el UPD que le dicen ahora, el último primer día. Estás esperando llegar a quinto año para emborracharte. Ya está eso, casi que hay que aceptarlo. No podemos ni discutirlo casi. Pero eso también es educación. El ejemplo que tienen que dar profesores, padres, hermanos más grandes, y el ejemplo que tenemos que dar como sociedad. Los que peor dan el ejemplo, por supuesto, que es nuestra dirigencia política,
Por eso es que aparece un espacio político como el nuestro que plantea las cosas de una manera diferente. Acá hay una pregunta relacionada que tiene que ver con las universidades públicas, el sistema de vouchers y qué reforma quieren llevar a cabo en ese sentido. Las universidades administradas por el Estado, le diría. El concepto público es diferente porque el concepto público es que son abiertas al público. Es raro que en una universidad no te acepten, entonces son públicas. Todas. El tema es que nosotros decimos todo lo público se lo asociamos a que está administrado por el Estado. En otros países desarrollados, el concepto público es otra cosa. Acá lo que tenemos es un Estado financiando a la oferta y no a la demanda. ¿Por qué? Porque le dan la plata directamente a la universidad y no al alumno. Si yo voy a una universidad pública y le digo, mira, quiero que salgas al mundo real. Te doy esta plata para que, o este voucher, como le quieras decir, para que vos decidas a qué universidad ir. ¿Quién te lo da? El Estado. No estamos privatizando la educación. Estamos haciendo la educación pública, una educación libre, que no estés obligado a ir a una universidad, que puedas elegir la universidad que vas. Y si la gente elige la universidad administrada por el Estado, bienvenido sea. El tema es obligar a irlo simplemente a una universidad. Que cada uno tenga la decisión de elegir a qué universidad. Ahora, te estoy respondiendo a la pregunta por respeto a la persona que lo hizo. Lo importante es lo que hablamos al principio, que los chicos coman, que tengan 4 comidas. Universidad, problemas de panzas llenas. Por no decir otro concepto que me parece más despectivo. Problemas de la sociedad argentina, que los chicos de 3, 4 años no comen. Y no tienen los nutrientes necesarios para desarrollarse. Pero por supuesto que hay que responder las preguntas, entonces respondemos también las prioridades de otros, porque también hay que responderle a los que tienen otro tipo de problemas, porque hay que respetar todo tipo de problemas. Bueno, después acá hay una pregunta genérica, dice, ¿qué le parece el parlamentarismo para el sistema político argentino? Por supuesto que el sistema parlamentario es fundamental, porque hoy tenemos un poder legislativo totalmente distorsionado, totalmente dependiente de un poder ejecutivo. Podemos ver lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde acá están mis compañeros de bancada, que vamos a una escribanía. Como Juntos por el Cambio tiene mayoría, es una escribanía. Los contadores son nada en comparación a porque los contadores trabajan, desarrollan, corrigen. El poder legislativo en la Argentina está totalmente distorsionado, ya con el concepto de lista sábana, donde votás al presidente y al mismo tiempo votás al otro poder que tiene que luchar por los intereses desde otro lugar, que tienen que ser el principal auditor, por decirlo de alguna manera. Claramente tenemos que ir a un sistema donde no se haga tan fácil tener mayorías por parte del sistema del Poder Ejecutivo y donde las discusiones tomen mayor preponderancia en el Poder Legislativo. El parlamentario es una posibilidad. Hoy, como está establecida la Constitución Nacional, no se puede. Entonces vamos primero a cumplir la Constitución Nacional. No creo que sea el momento en la Argentina de discutir una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una elección, en medio de una campaña. Es un tema muy sensible hablar de la Constitución. Entonces hoy hay que aceptar la Constitución como está. Lo que tenemos que hacer es que la Constitución tenga más validez y que vaya al sentido que quiere ir. No que haya un poder, son 3 poderes, no que haya un poder dependiente de otro poder. Bien. Bueno, y última pregunta, ¿por qué, un mensaje para el auditorio, por qué pensás que tienen que votar a tu fuerza política el 13 de agosto? Bueno, primero no me tienen que votar a mí, tienen que votar a una fuerza política. O sea, no es una cuestión personal esto. Capaz dentro de 4 años no estoy dentro de mi fuerza política porque decido volver al sector privado de manera completa y va a seguir la fuerza política. Y la fuerza política
que tenemos no está basada en intereses personales, está basada en ideas. Por eso la fuerza política siempre se va a mantener. Esperemos que se mantenga de la manera más correcta, que es cambiando el rumbo de la Argentina. Que ya lo estamos haciendo, porque ya estar hablando acá en uno de los consejos profesionales más prestigiosos de la Argentina y del mundo también, diremos. Sí, sobre estos temas, ya para nosotros es un montón. Bien. Para los liberales es un montón. En comparación a cómo veníamos. En comparación a la necesidad de la Argentina, tenemos mucho más por delante. Esto empezó como una batalla cultural, de contrapeso a un relato. Acá se armó un relato donde fueron contra los liberales, donde fueron contra la Iglesia, donde fueron contra las fuerzas militares, donde fueron contra el campo, donde fueron contra los medios de comunicación. Por más que hay medios de comunicación hoy que son cómplices a los gobiernos, en un momento fueron contra ellos, con una ley. Ahora, va mucho más allá de un voto, de un pedido de voto. Lo que pedimos es un pedido de racionalidad. Entendemos que muchas veces el voto lo hacemos de forma emocional. Votamos con bronca, votamos con odio. La misma bronca y odio que tengo yo como candidato. Pero que cuando alguien vaya a votar no sepa que está votando un proyecto de ideas. Ideas que funcionaron en el mundo. Ideas que funcionan en la Argentina. Ideas que funcionan en el mundo. Ideas que hicieron que en un país tengan que hacer un muro. Porque la gente se quería escapar para ir a vivir unas ideas y dejar otras ideas. Ideas que hicieron que muchos venezolanos se tengan que ir de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Dejaron Venezuela para escaparse las ideas contrarias a las nuestras. Cuando vean un venezolano que está acá rompiéndose el lomo, acuérdense que la contra de lo que ellos escaparon somos nosotros. Los que más nos apoyan a nosotros son los venezolanos, no son los jóvenes. Porque saben que lo que nosotros proponemos son ideas de racionalidad y lógica. Que en su país las ideas que perduraron fueron las otras. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias.